cuando el río suena es que agua lleva. Y el fiscal general de los Estados Unidos, ya saliente, ¿no? Porque a William Barr le queda pues no más de aquí hasta el 20 de enero para ser fiscal general de la Unión Americana, después vendrá otro. Pero William Barr está pidiendo que se calmen las tensiones derivadas del arresto del general Salvador Cienfuegos, quien fuera, en otro tiempo, secretario de la Defensa Nacional. Este hombre, como ustedes saben, fue detenido en Los Ángeles, acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero. Y el agravio que hay en México es que en ningún momento a México se le avisó de que vendría la detención. Pero vamos por partes. En primer lugar, ¿qué es lo que nos extraña? William Barr habló la semana pasada con Marcelo Ebrard, el canciller, y le pidió que se redujeran las tensiones derivadas del arresto del general Cienfuegos. Luego de la detención, Cienfuegos fue llevado de Los Ángeles a Nueva York para que un circuito de Nueva York lleve a cabo el juicio y su caso. Y López Obrador, el presidente de México, ha dicho que anunciará una revisión de los acuerdos de cooperación en seguridad con Estados Unidos. Como una primera reacción, es una reacción, miren, a lo mejor si los digo, se va a revisar el protocolo de acuerdos de cooperación en temas de seguridad entre México y Estados Unidos. Pues estoy diciendo muchísimo, por decir una. ¿Qué va a pasar con los 46,000 elementos de la Guardia Nacional que están cuidando la frontera común con los Estados Unidos para evitar que la Border Patrol tenga que hacer labores de contención de migrantes mexicanos o centroamericanos o de donde sea que están del lado mexicano y quieren pasar al American Dream? Si la revisión es así, esto podría suspenderse, pero también otro tipo de operaciones, otro tipo de temas vinculados con la seguridad nacional de los dos países, pero bajo una desvinculación cuya incomunicación traería graves consecuencias para uno y para el otro lado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos no respondió de inmediato sobre estos comentarios hechos por el presidente. México sostiene que debía habérsele advertido al gobierno de López Obrador sobre el arresto y también la investigación que había en este exfuncionario. Las fuentes no comentaron si la llamada del canciller o al canciller de parte de Barr logró apaciguar a la administración mexicana. El general Cienfuegos fue detenido el pasado 15 de octubre a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, ahí acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, la misma que hiciera y fundara y fincara acusaciones en contra de Joaquín El Chapo Guzmán Loera por narcotráfico y blanqueo de dinero, delitos de los que se declaró no culpable el propio general Cienfuegos la semana pasada. Quiero decir que sigue siendo general del ejército mexicano. Los delitos, según la acusación, se cometieron entre el 2015 y el 2017, cuando el general Cienfuegos estaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que decirlo, el general Cienfuegos era el jefe del hoy secretario de la Defensa, el general Sandoval, y fue uno de los 3 hombres clave del general Cienfuegos al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando el presidente López Obrador dice, ¿por qué no me avisaron?, la respuesta es más que inmediata. No le avisaron al gobierno mexicano para evitar que el general Cienfuegos se enterara, porque se iba a enterar, que había una investigación que no fue comunicada al gobierno mexicano y que había una orden de aprehensión que tampoco lo fue, porque en el momento en que esto se hubiera sabido, asume el gobierno norteamericano, hubiera habido una filtración de información que le hubiera dado al general Cienfuegos la advertencia de que no fuera a los Estados Unidos. Era sencillo. Y el silencio del gobierno norteamericano por ese operativo hace, ahora todos saberlo, que la vinculación de alto nivel de información estratégica que se genera naturalmente entre el gobierno mexicano
y el gobierno norteamericano en temas de seguridad nacional en ambas naciones no goza de la confianza mutua, porque me pregunto, si este operativo Asia Cienfuegos fuera o hubiera un equivalente del lado mexicano, el lado mexicano le comunicaría al lado norteamericano sobre una especie de investigación compartida con las autoridades norteamericanas en base a algo, a lo que sea, a una investigación que condujera al arresto y detención de un funcionario de los Estados Unidos. Nos lleva esto a pensar que no hay una confianza recíproca, que no hay entre el gobierno de López Obrador y el gobierno de Trump una armonía en la información y en el flujo de la misma. Y esto es gravísimo, porque esto deja el pendiente de quién, o del lado norteamericano o del lado mexicano, pudiera estar infiltrado por el propio narcotráfico, a nivel de gobiernos, infiltrados por el propio narcotráfico. Se ha dicho constantemente que la DEA es un órgano del gobierno que persigue a la delincuencia del narcotráfico, pero que está infiltrada por el narcotráfico. Se ha dicho desde tiempos de Reagan hasta la fecha. Pero también se ha dicho lo mismo de, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional, de la propia Gendarmería en tiempo del presidente Peña Nieto, ahora Guardia Nacional, o de la Secretaría de Seguridad Pública, o del propio Ejército Mexicano. Y si entonces uno y el otro lado están integrados por funcionarios que ya se pudieron organizar a través de un grupo de contacto de alto nivel, seguramente se acordarán del término, en tiempo del presidente Calderón, cuando los funcionarios de uno y del otro lado se sometían a la prueba del polígrafo para hacer sentir, a la hora de sentarse en una mesa, que estaban hablando en condiciones de igualdad, pero sobre todo de secrecía. En el gobierno del presidente Peña, me acuerdo perfecto, Jesús Murillo Caram le dijeron del gobierno de los Estados Unidos, oye, sometamos a sus funcionarios a la prueba del polígrafo, nosotros ya la pasamos. Y Jesús Murillo Caram dijo, definitivamente nosotros no pasaremos esa prueba del polígrafo. Y me pregunto, ¿por qué lo hizo? ¿Porque no quería por dignidad o porque no quería a secas? Y ya sé por qué es el a secas. Porque no quería, porque a lo mejor no habría pasado la prueba. El hecho es uno, hoy el presidente López Obrador está molesto por la detención del general Cienfuegos y dice que va a revisar los protocolos de cooperación en temas de seguridad. Y la pregunta es, ¿hasta dónde el presidente de México podrá aguantar esa rabieta cuando de la Casa Blanca le digan con exigencia que esos protocolos no se revisan? Punto y se acabó. Punto final.